¿cómo están amigos? Hoy nos encontramos con Nadia Molina. Actualmente está en Barcelona Sporting Club femenino en la posición de arquera. También ha estado en Guayaquil City. Bueno, primero comenzó en la SPOL, de ahí a Guayaquil City y estuvo también reforzando el equipo femenino del Club Ñañas, quien quedó vicecampeona en el 2020. Y Nadia, ¿cómo estás? Realmente es un placer estar con ustedes, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues obviamente por esa introducción bastante detallada, Sonia. Cuéntanos, Nadia, ¿cómo y cuándo nació este amor hacia el fútbol? Pues Elian, te cuento que realmente fue por mis padres, o sea, realmente mi familia siempre ha estado inmiscuida en el deporte. Bueno, mis padres siempre, son profesionales, mi mamá es química farmacéutica, mi papá es ingeniero eléctrico y ellos están siempre en un torneo que se llama la DEPUC, que es de los Juegos de Profesionales. Desde muy pequeña he estado en Juegos Nacionales de los ingenieros eléctricos, de las químicas farmacéuticas y el deporte siempre me llamó muchísimo la atención. Bueno, en la universidad jugaba de todo, baloncesto, voleibol y bueno, el fútbol fue algo que más me apasionó porque lo practiqué en el colegio. Ahí fue la primera vez que fui arquera en realidad, tenía 12 años, pero no me gustaba mucho ser arquera, para ser honesta. Y comencé obviamente a jugar de central, ahí pasé en la universidad y seguía jugando, no era arquera, pero en la selección de la universidad no tenían arquera y justamente mi entrenador del colegio fue el entrenador de la universidad y ahí volví a retomar el arco en realidad. Como nos mencionas, obviamente comenzaste en el colegio, de ahí en la universidad, pero al ver tu familia recibiste ese apoyo. ¿De quién fue principalmente ese apoyo? ¿De la mamá? ¿Del papá? En realidad mutuo. Obviamente a mi papá le gusta mucho más el fútbol que a mi mamá, pero por ejemplo, de las cosas que me gustan en realidad es, por ejemplo, cuando tenemos un viaje familiar y estamos en familia, íbamos a la playa, por ejemplo, somos de esas personas que obviamente antes del COVID, porque ya hay situaciones que hay que cuidarse, pero éramos esos de que veíamos a personas jugando y saca tus cinco y nos poníamos a jugar. Obviamente mi mamá de arquera, mi papá también es arquero, entonces me imaginarán todos ahí deportistas y futbolistas. Incluso mi hermano también juega en la selección de su universidad. Nos comentaste que al principio no pensabas en ser portera. ¿De qué te gustaba jugar entonces? A mí me gustaba jugar de central, yo era central, la verdad. Bueno, de las posiciones atrás es de las que más me gustan porque siempre me considero una mujer que es líder, entonces liderar es algo innato en mí y obviamente estando en las posiciones más atrás pues puedes ver todo el panorama, todo el juego y es mucho más fácil ordenar, dirigir y liderar un equipo. Y cuando entraste a la Superliga Femenina, ya entrando a fondo de lo que es actualmente, ¿recibiste alguna crítica? Porque ya sabemos que no mundialmente, sino ya sabemos que esto es un fútbol de femenino y masculino. Entonces, ¿recibiste alguna crítica de un amigo, un familiar y dijiste, no, esto no es para ti o esto solo lo vemos los hombres? No, realmente, más que todo, en la parte crítica en realidad, en cuanto al machismo que existe y que va a existir en realidad, fue mucho más el hecho de que obviamente yo estaba cursando ya haciendo mi tesis, cuando empezó la Superliga 2019 fue bastante duro y decían obviamente que si me iba a dedicar a mi profesión o me iba a dedicar a jugar al fútbol, que es lo que me apasiona hacer. Entonces, en cuanto a eso, pero ahí hay de todo en realidad, más que todo en las redes. En las personas cercanas a uno, realmente no, mis amigos, mis familias, todos me apoyaron. Es más, incluso cuando me fui a vivir a Quito, el primer promotor fue mi papá en realidad, porque había tenido otra propuesta también de otro club de aquí Guayaquil, en este caso de Emelec, que fue otro de los equipos que había pasado el año pasado a los playoffs. Pero bueno, fue una decisión en conjunto que la tomé con mi papá y pues ahí fue que me fui a Quito. Y en los entrenamientos, sabemos que eres arquera, ¿hay alguna otra posición que te guste practicar o alguna en que la DT te haga moverte? Sí, realmente ahorita que estamos en la etapa ya obviamente que no clasificamos a la etapa de las semifinales, ahorita jugamos un poco más recreativo y la verdad es que me gusta jugar de volante por derecha, esa es una de las posiciones que más me gustan en realidad. Y cuéntanos sobre tu debut en la Superliga Femenina. Claro, entraste por scouting de la SPOL. Entonces, de ahí entraste a Guayaquil City. ¿Cómo fue ese debut en el primer partido de la Superliga Femenina? Estaba súper nerviosa, me acuerdo absolutamente de todo. Fue en el Chucho, fue en la noche, a las 7 de la noche. Hubo una pequeña llovizna contra Macará.
y pues era la capitana, estaba de capitana en mi debut y realmente fueron muchas emociones en realidad. El realizar un sueño, el hecho de estar jugando en una liga profesional, entonces algo que nunca esperé en realidad. Yo jugaba en la SPOL, obviamente con mis compañeras de la universidad, y obviamente ascenso, pero nunca esperé tener microciclos a la selección, nunca esperé jugar de forma profesional y es algo que ya es parte de mi vida y creo que es difícil ahora sacarlo en realidad. Para ti, ¿cuál es la mejor arquera de la Superliga? No nombrándote, claro. Pues en realidad muchas tienen bastantes habilidades. De las que más me gustan en realidad es, bueno, Amale, tiene su potencia, su decisión. Tal vez me gusta más la agilidad de Andrea Morán, por ejemplo, aunque no tuvo un buen partido en la semifinal de ida contra Dragonas. En realidad es una arquera que es bastante regular. Igual Irene, por su experiencia, ella es una arquera mundialista. Entonces, en realidad tengo de arqueras en general, pero creo que escogería a Andrea Morán en su totalidad. Claro, el Deportivo Cuenca creo que ha demostrado bastante. Ha sido también el equipo el que menos recibió goles. Exacto. Y bueno, también al ser una deportista de alto rendimiento, ¿cómo te manejan el estado físico desde el inicio hasta ahora? Pues en realidad eso ha cambiado en el transcurso de estando en un club a otro club. Obviamente ahora me preparo en el centro de Sport Visual Vision Training aquí en SBT, que estamos en este momento. Hago entrenamientos neurodeportivos, visual cognitivo y también específico de arquero. Sabemos que estás actualmente en Barcelona. ¿Ustedes, el equipo femenino, sienten el apoyo dirigencial? Claro, por supuesto. Realmente de los clubes que he estado siempre he sentido ese apoyo. Es algo que no puedo, es indudable, tanto en Guayaquil City, en Ñañas, en Barcelona igual. Una de las cosas que me llevo del día del partido de vuelta de los cuartos de finales es que Alfaro entró al camerino y nos dijo que estaba orgullosa de nosotros a pesar del resultado, que es un proceso que hay que seguir trabajando y eso es importante, que los dirigentes confíen en lo que tienen, en sus jugadoras y que sepan que es un proceso de todas formas. Bueno, actualmente en la Superliga estamos en semifinal, son 4 equipos. ¿Cuál te gustaría y por qué en este momento te hubiese gustado estar? Como Guerreras Albas, Deportivo Cuenca, Club Ñañas o, se me olvida uno, Independiente, Dragonas. ¿Cuál te gustaría estar y por qué? Es que Ñañas es mi favorito. Yo espero que obviamente llegue a la final y quede campeón. Ya sería, si es que se da la situación, sería su tercera final y creo que la tercera es la vencida. Entonces, además de que es un equipo en el que estuve, realmente me hubiera gustado continuar, pero decidí volver a Guayaquil, obviamente, estar con mi familia, son cosas adversas, pero en realidad me llevo mucha hermandad ahí, mis amigas, mis compañeras, personas con las que convivía, con las que vivía día a día y pues realmente ese sería el equipo. Bueno, actualmente estás en Barcelona, pero sabemos que eres barcelonista. Ajá. Internamente, porque tu familia es barcelonista. En el mundo de Barcelona, ¿cuál personaje o jugador histórico te gusta? Tipo así. En realidad Alfaro es de lo que más me gusta. El chino también, el Chino Gómez también me gusta mucho su fútbol en realidad. Es más, lo topo porque es ahora profesor de una de las formativas y realmente es una persona con la que tú puedes conversar de fútbol muy amena en realidad. Nadia, sabemos que eres ingeniera graduada en la SPOL con muchos méritos. Te pregunto, ¿qué está primero en tu vida, en tu carrera profesional? ¿Los estudios o el deporte? En realidad trato de llevar todo a la par. Es difícil, pero no imposible. Lo único imposible en esta vida es regresar de la muerte y todo lo demás se puede hacer obviamente si uno persevera. Trato de, en mis tiempos que no estoy entrenando, normalmente en la mañana porque se entrena a partir del mediodía,
tengo en sociedad una constructora con un socio que es ingeniero civil, entonces hacemos todo lo que tenga que ver con remodelaciones, construcciones. Es más, tenemos una construcción ahora aquí en Portal del Sol, vía la costa, entonces incluso uno por vía Daule. Entonces básicamente intento hacer las dos cosas a la par, no dejar de lado mi carrera profesional, que me tomó 5 años. Obviamente es algo, es en la SPOL, entonces es algo que no puedo dejar. Y al fin y al cabo voy a cumplir 27 años este año, y pues el fútbol puede ser unos 10 años y obviamente tu carrera es la que va a prevalecer. Estoy literal cumpliendo mis sueños, aprovechándolo lo más posible, y pues obviamente mi carrera no la puedo dejar a un lado. Bueno, sabemos que en el momento que estabas en Guayaquil City, estabas en el momento de la tesis. ¿Cómo llevaste ese momento para lograr tu sueño de ser ingeniera? Pues en realidad fue demasiado estresante, fue una situación bastante dura. Es más, me costó los primeros partidos de la Superliga. Básicamente el tercer partido, que fue contra Barcelona, que jugamos con el Chucho, tuve ciertas fallas, pero era por el estrés de no poder entrenar por completo y el estrés de estar con la tesis. Emocionalmente un deportista tiene que estar bien, la parte psicológica es bastante importante. Y pues ahí hablé con mi ET, con los dirigentes, y pues llegué a un consenso en que si quería hacer las cosas bien tenía que hacerlas al 100% en ambas. Dejé de lado un poco la tesis. Gracias a mi compañera de tesis, siempre digo que es un sol por haberme apoyado, pero ya cuando obviamente no pasamos la etapa eliminatoria de la parte de los playoffs, me desaparecí, creo que una semana del club, creo que no dormí como 3 días, y obviamente pude graduarme, y pues ahora soy ingeniera y futbolista. El fútbol femenino ha crecido bastante en los últimos años en Ecuador. La Superliga es un gran avance. A pesar de esto, quizás en torneos internacionales aún no se compite a la par con países como Brasil, Colombia, entre otros. ¿Qué crees que falta en Ecuador para poder competir a la par con esos países internacionalmente? Lo que pasa es que no puedes comparar un proceso con otro, en realidad, porque en Brasil hay un proceso desde mucho antes. La Superliga recién tiene, esta es su tercera edición. Antes había, sí, la Liga Amateur, la que antes era primera, y con eso competías un cupo, obviamente, a la Libertadores, pero no hay un proceso en cuanto en sí, no hay formativas. Tú ves que en los clubes masculinos tienen formativas sub-12, 14, 16, 18, reserva. Entonces eso sí hay en otras ligas en el exterior. Entonces es un proceso en realidad. No es que hemos hecho una mala campaña. Recuerdo que en el 2019 Deportivo Cuenca llegó a instancias de cuartos de final, creo. Obviamente no le fue tan bien al Nacional este año, pero es porque básicamente fue con un equipo bastante joven, de poca experiencia. Entonces, y a pesar de eso, para mí el resbalón que tuvo con Corinthians es básicamente la realidad que deben ver aquí los dirigentes en general, la prensa, los medios, la empresa privada, para que apoyen más al fútbol. Es difícil, no todas las jugadoras se remuneran, por ejemplo. O sea, y eso es importante. O sea, hay madres, hay estudiantes que toman de su tiempo para ir a entrenar, y todo eso es porque obviamente tienes que ver el proceso en cuanto a, obviamente, el apoyo de la empresa privada, en que es un presupuesto, en que los clubes siguen siendo una empresa del mundo del entretenimiento. Entonces, tienen que ver todos esos balances en realidad. Entonces no es solo cuestión de sí, no hay igualdad, porque no va a haber igualdad. Puede haber equidad en cuanto a que se le tome la misma importancia, pero igualdad, aún no hay igualdad a nivel mundial. ¿Cómo vamos a pedir igualdad en Ecuador aún? Entonces esos son puntos a analizar también. Puntos a analizar, y de igual manera el Nacional, al ir a competir con Corinthians, tuvo un aprendizaje. Ese aprendizaje
quiero que me cuentes tú al enterarte que te convocaron al microciclo de la selección. ¿Cómo fue ese aprendizaje dentro con Emily Lima y al que te enteraste a una llamada, me imagino la emoción? ¿Cómo fue esa emoción y cuál fue el aprendizaje con Emily Lima? En realidad, es una estratega muy profesional. Me gustó mucho el cambio en cuanto al hecho de que utiliza mucho la tecnología y en cuanto al análisis de cada jugadora. Por ejemplo, te puedo decir algo breve, es que en cada entrenamiento, después de la cena, teníamos que ir al auditorio y analizar el entrenamiento. Cada detalle, lo que hacíamos bien, lo que hacíamos mal. Y el verte en realidad ayuda mucho. Porque puede ser que una compañera te diga, ¿sabes qué? No hiciste esto y esto, pero no te acuerdas. O vives tantas cosas en el partido o te quedas impregnado en ciertos detalles que no ves cuando tienes un error o tienes una falencia, y ahora la tecnología nos ayuda muchísimo en cuanto a ese aspecto, que hace que analices también tu rival, por ejemplo. Cuáles son sus falencias, cómo puedes atacarlo. Y es lo que vemos ahora. Ahora tú puedes reunirte un día antes del partido y tienes que tener un análisis del video, por ejemplo. De analizar al rival, de analizarte a ti mismo y ahí poder corregir en cuanto a ciertas falencias o obviamente potenciar las cosas buenas también. Y al enterarte, ¿cómo fue? Pues realmente feliz. Realmente no me lo esperaba, para ser honesta. Más que todo porque al inicio de la temporada no me fue tan bien, pero obviamente al finalizar tuve el rendimiento esperado y probablemente por eso fue la llamada. Obviamente ahora buscar también minutos, que es importante en cuanto a una nueva llamada. Los minutos pesan y pues hay que trabajar sobre ello. Sabemos que en la selección van las mejores en este caso. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor virtud bajo los tres palos? Pues para mí el fútbol aéreo es de las cosas que mejor se me da en realidad. Ir a buscar en un córner, ir a buscar en un tiro libre, creo que esas son de mis mayores virtudes en realidad. Salir a cortar. Exacto, me gusta ir a descolgar, ir a matar ahí a la gente. Bueno, hablando también de los DT antiguos, quiero saber cuál ha sido el más referente, sabiendo que estuviste en Guayaquil City con, si no mal recuerdo, Josué Garay. José María Garay. José María Garay, que luego estuvo Daniel Vera. De ahí estuvo, ahorita actualmente Marlene Ayala o Emily Lima. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado en los entrenamientos, en el apoyo? Realmente todos tienen su trabajo y su experiencia. En realidad creo que el profe José María se lleva, creo que la mayoría, más que todo porque fueron 2 años que estuve con él y fue el que me fue a ver a la SPOL y me dio la oportunidad. Entonces vio el proceso, vio lo difícil que fue para mí la tesis. Entonces creo que más que todo es un vínculo más de amistad. También no lo puedo dejar atrás al profe Pancho, a Francisco Ramírez en Ñañas. La verdad que fue una experiencia nueva, porque obviamente cada entrenador tiene su forma y su carácter, y el profe Panchito es un ser espectacular, pero cuando entrenamos, estamos entrenando, y creo que ese cambio también me ayudó muchísimo en realidad. Entre tantos buenos momentos en el fútbol, ¿nos podrías relatar cuál consideras que es la mejor atajada que has hecho? La mejor atajada que he hecho, un penal contra el Almedo. Fue de mis mejores partidos en Riobamba. El penal, tuve una volada, o sea, fue de los mejores partidos, más que todo cuando ya me pude asentar en cuanto al hecho de mi tesis. Creo que es significativo. También te puedo decir el partido que tuvimos en el Chucho contra Emelec, que realmente ahí tuve bastante del juego aéreo. Es más, tengo una foto inclusive donde salgo descolgando y hay 4 jugadoras alrededor mío del club Sport Emelec, imagínense. Entonces son de las cosas que más me llevo de esas atajadas en realidad. Y antes de entrar a la cancha, ¿tienes alguna cábala? Sabemos que tienes en los guantes el nombre de tus papis. ¿Cuál es la cábala principal que dices, bueno, voy a hacer esto porque si no, pierdo? En realidad, una de las cosas que hago, y creo que todos hacen,
es orar, pero es un minuto que solo es mío, que no lo hago con mis compañeras. Me arrodillo en el camerino, llego antes, oro, le pido a Dios y obviamente llevo un rosario en el arco, me gusta poner un rosario en el arco. Son de las cosas que ahora he implementado, antes no lo hacía, pero son de las cosas que me ha ido bien y de las cosas que me hace sentir más cerca de mi familia y de Dios, obviamente. En un partido sabemos que hay revoluciones al 100. ¿En algún momento le has dicho algo fuerte al árbitro? ¿Qué es lo que más te recuerdas así? Realmente no trato de exaltarme mucho, o sea, me exalto yo internamente, pero es algo que no puedes, como arquero no puedes transmitir a tus jugadoras porque realmente ellas son las que más chocan en cuanto al arbitraje. Obviamente uno está molesto, pero trato de mantener siempre, no proyectar mi enojo, porque eso se contagia. Y cuando eres líder tienes que aprender obviamente a mantener la calma de tu equipo, porque a pesar de todo, pite lo que pite el árbitro, no lo va a cambiar. Lamentablemente hay que saber jugar con eso también. Entonces te consideras la más calmada. Exacto, sí. En el momento del partido. Exacto. Normalmente siempre soy la que tranquiliza y calma. Es lo que hago cuando es lo que tapo, pero cuando es de sacar la furia lo hago, por ejemplo, atajando o en el momento que se lo requiere en realidad. También mencionaste que la mejor atajada fue contra el Olmedo. Y el partido en sí que digas, wow, me saqué el aire y lo voy a recordar toda mi carrera. Creo que fue el cuartos de final que estaba con Ñañas ya contra Independiente. Realmente ese partido fue duro. Quedamos 2-1, pero más que todo porque recién estaba una semana en Quito, ya jugando el clima, ya jugando cuartos de final, Independiente. Pues creo que todo lo que atajé ese día, pues realmente me lo llevo en el corazón. El hecho de que salí de mi zona de confort, los futbolistas salen de su zona de confort, el haber ido a Quito, vivir, obviamente sin mis padres fue una experiencia nueva, pero de las mejores cosas que me llevo en realidad. Nadia, ¿qué tanto ha cambiado la Superliga Femenina tu vida? Uy, ha cambiado mucho en realidad. Puedo ser un poquito confidente. En realidad, la Superliga me hizo conocer el amor de mi vida, básicamente, con el City. Creo que por eso creo que llevo el City en el corazón. Entonces, muchas cosas en realidad personales. El fútbol me ha dado otra perspectiva de la vida. Una Nadia que no conocía, una Nadia que realmente se apasiona mucho más en el deporte y en enseñar. Me gusta enseñar. Estuve en las formativas sub-12 y sub-14 como preparadora de arqueros en el City y son de las cosas que más me llenan. Ver a jóvenes, a niños querer cumplir sus sueños de ser futbolistas es de las mejores cosas que me ha pasado y tal vez es algo que también hago aquí en SBT, también ayudo, entreno a niños y eso es reconfortante en realidad. Cada vez que hay una entrevista siempre le dicen a los jugadores que se aspiran a futuro y siempre dicen la selección, pero por el momento ya pasan por un microciclo, pero internacionalmente, ¿a qué equipo te gustaría pertenecer? Ya sea en Europa, sabemos que una de tus porteras es una chilena. Sí, Christine Endler se llama. Entonces, ¿qué país te gustaría ir y a qué equipo? Pues realmente mi equipo de ensueño es el Paris Saint-Germain. No es porque ahorita esté Messi, ya era desde antes, pero me gustaría jugar en Europa, sería fenomenal, imagínate. Ahorita ya Christine no está en el Paris Saint-Germain, pero era la arquera del Paris Saint-Germain. Y más que todo porque me gusta Francia. Es romántica. De mis países en sueño, entonces pues creo que eso sería aspirar obviamente a uno de esos equipos, sería fenomenal. Nadia, ¿te has imaginado en un futuro ser director técnica? Como, si me dices que sí, ¿cómo serías? Pues realmente no creo que es una de mis pasiones tal vez,
ser preparador de arqueros, pero uno nunca sabe en esta vida qué es lo que puede llegar a ser. Sí se me ha cruzado por la cabeza estudiar en el instituto, pero tal vez fuera demandante. Bueno, soy una mujer de bastante carácter, a pesar de que sonrío mucho y parece que no matara ni una mosca, pero soy exigente, soy una mujer exigente y me gusta que siempre predomine la personalidad en cuanto a los jugadores. Es algo que siempre lo caracterizo en cuanto a mis compañeras, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a los niños a los que les enseño, que son cosas importantes en realidad. Una amiga que te haya dado el fútbol femenino. Ay, puedo decir muchas en realidad. No se resientan, ¿cuál? Para que no se... Annalise Zambrano. Es de las que más he convivido porque viví con ella en Quito y es un vínculo que nace. Es más, a veces voy a visitar a su mamá, voy a comer a su casa, a veces me invita. Obviamente ella está en Quito, pero su mamá está aquí y pues siempre han sido las dos. Entonces tal vez esa ausencia de no tener a su hija tal vez me hace ir a visitarla, hacerle una compañía, porque el vínculo madre-hija es muy importante y es algo que siempre tengo con mi mamá también. Y aquí dentro de 5 años más o menos, ¿dónde te ves? Ya sea en lo profesional con tu carrera o futbolísticamente. En 5 años tal vez siendo mamá, para ser honesta. Tal vez ya no en el fútbol, para ser honesta, puede ser. Más que todo, más mi carrera profesional y obviamente mi novio es futbolista. Entonces creo que es algo que hemos hablado, más que yo. Creo que más que mi sueño es su sueño, para ser honesta. Me veo más en mi empresa, con mi carrera, enfocándome más en eso. Obviamente tal vez jugando al fútbol de una forma recreativa, pero no de una forma profesional, para ser honesta. Para finalizar, Nadia, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de mujeres que sueñan con también ser futbolistas? Pues que no se rindan. Definitivamente eso es de las cosas más importantes y que, como ya lo había mencionado, en realidad nada es imposible en esta vida, ni siquiera el hecho de estudiar, de hacer tu tesis, de jugar al fútbol. Creo que de las cosas importantes en esta vida es que te esfuerces a pesar de tener una caída, levantarte y luchar por tus sueños. Listo, esto ha sido la entrevista a Nadia Molina, actualmente jugadora y arquera de Barcelona Sporting Club Femenino. ¿Cómo te sentiste para ya finalizar esto? Pues realmente súper ameno, casi en familia. Gracias por la entrevista más que todo y por este espacio. Listo. Muchas gracias, Nadia, y bendiciones en tu carrera. Gracias.